Pues buenos días para cada uno de ustedes, hermanos. La verdad es que la palabra de Dios no se equivoca y todo lo que nos dice, lo que nos habla por medio de la Biblia y el Espíritu Profecía es para que nosotros estemos listos y apercibidos de lo que va a suceder y de cómo tenemos que estar preparados para esos acontecimientos que ahorita empezamos a ver y estamos cada día viendo cómo aumentan esos acontecimientos que vimos el lunes pasado. Y pues nos tenemos que estar listos, apercibidos y preparados. Y una de las cosas que dice la Biblia y que dice el Espíritu Profecía es que hay un mensaje que Dios da a su pueblo en todo momento y es la reforma pro salud. Si ustedes se ponen a analizar, Cristo Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto y estuvo 40 días, 40 noches en ayuno y oración, preparándose para lo que vendría, para a lo que iba a enfrentar y hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que quería que fuera una nación que diera la luz al mundo, en todo momento quiso darle la reforma pro salud. Pero si usted estudia la historia del pueblo de Israel, siempre añoraban las ollas de Egipto. Siempre querían volver a sus viejos hábitos, al grado que en una ocasión Dios les dijo, bueno, ahí están todas esas codornices, cómanselas hasta que se estaba muriendo el pueblo. Y pues Dios siempre ha hecho eso para llegar al clímax, vamos a decirlo así, de los acontecimientos y de nuestra vida. Siempre Dios quiere prepararnos. Si ustedes se ponen a ver también, por ejemplo, la historia de Daniel y sus amigos que fueron llevados cautivos a Babilonia, pues ustedes se dan cuenta que el primer paso que Dios hizo es poner en el corazón de Daniel y de sus amigos no contaminarse con la comida del rey, con las viandas, los vinos, todo lo que comía el rey, las carnes, los pasteles o los dulces que habría en aquel tiempo. Ellos propusieron no contaminarse, al grado que le dijeron a el que era su guardia, no, ¿sabes qué? Danos por 10 días solamente pues verduras, agua y lo más sencillo posible, la comida. Y así fue. Y la historia dice que al cabo, a veces nosotros pensamos que fueron de los 10 días, no, al cabo de los 3 años que viene ahí, el rey los junta, el rey de Babilonia, y no haya a otros jóvenes con más inteligencia, más sabios de entre todos los que había llevado cautivos que a esos cuatro jóvenes. Y luego de ahí, si usted se pone a estudiar qué fue lo que sucedió, fueron, fue Daniel lleno de poder para interpretar los sueños en sabiduría. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nosotros seguimos la reforma por salud? Nos capacita para entender mejor el mensaje, nos da más luz, nos prepara nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Aprendemos a hacer, a dejar las pasiones, los placeres, nuestros propios apetitos, lo que a mí me gusta, lo que me agrada, y aprendemos a someternos a Dios, porque luego después de que son llenos de esa sabiduría, interpreta el sueño de Nabucodonosor, el sueño de la estatua de Nabucodonosor, y luego de ahí viene la adoración a Dios, como ellos no quieren arrodillarse ante la estatua y pues son echados al horno de fuego. Y así nosotros, hermanos, cuando decidimos la reforma pro salud de nuestras vidas, cuidar nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, también nos prepara, nos da sabiduría para entender mejor su palabra y poder estar más conectados con el Espíritu Santo de Dios. Y ahí nos prepara para ser verdaderos adoradores. Y nos prepara, así como a Daniel, que se arrodillaba para orar eh, 3 veces al día, no le importó
que a causa de eso fuera también echado al foso de los leones, nos prepara para estar fortalecidos para los tiempos finales. Y eso no se equivoca la Biblia. De hecho, el Espíritu Profecía dice que el mensaje de la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del tercer ángel. Y el tercer ángel dice que aquel que adora a la bestia o a su imagen recibe la marca en su mano y en su frente, beberá del vino de la ira de Dios. Pero para llegar al tercer ángel, ya tuvimos que haber pasado por el segundo. Salí de Babilonia, pueblo mío. Salí de Babilonia. Eh, y para haber llegado al segundo ángel, tenemos que haber llegado sí o sí al primer ángel. Y el primer ángel, ¿qué es lo que nos dice? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿Qué es lo que nos dice eso? Para llegar a los tres ángeles, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cuál es la mejor forma de adorar a Dios? Con nuestro testimonio, con nuestro cuerpo. Esa es la mejor forma que tenemos para adorar a Dios, eh, dando un buen testimonio de lo que somos. Y ahora, lo que leímos, todos leímos el libro del Ministerio de la Bondad, les voy a leer algunos de los párrafos que encontramos aquí. Por ejemplo, dice, preparaos mientras hay una oportunidad. Ese es el título. Cuando una agresión religiosa destruya las libertades de nuestra nación, aquellos que están del lado de la libertad de conciencia se encontrarán en una posición desfavorable. Por su propio beneficio, ellos deberían, voy a leer otra vez esto, por su propio beneficio, o sea, por nuestro propio beneficio, nosotros deberíamos, mientras tenemos oportunidad, ser más avisados en cuanto a las enfermedades, sus causas y prevención y curación. Queridos hermanos, dice aquí que cuando por medio de una agresión religiosa se nos quite nuestras libertades, y hermanos, eso ya lo estamos prácticamente viendo en internet, cómo en Estados Unidos se están llevando a cabo cambios donde ya la libertad de la unión de la iglesia y el Estado ya prácticamente está por desaparecer. Leyes azules en casi todos los estados de Estados Unidos. Las, 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 los ¿cómo podríamos decirles? Las religiones evangélicas en Estados Unidos tienen mucho poder y están empujando para que se hagan esas leyes azules que son las leyes dominicales, para que se lleven a cabo en Estados Unidos. Y hermanos, esto ya lo estamos viendo. Pero ¿qué dice aquí? Que así lo dice, por nuestro propio beneficio, deberíamos de aprender con qué son las enfermedades, sus causas y los remedios o su curación. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Por qué nos está invitando a hacer eso? Este conocimiento acerca de la reforma pro salud. Pero pasa algo. Al igual que como Dios quiso preparar a su pueblo y solamente los jóvenes y Daniel se prepararon concienzudamente porque ahí con ellos había muchos otros jóvenes que habían sido llevados esclavos y eran también príncipes del pueblo de Israel, pero ellos no quisieron. Así como Dios preparó a esos jóvenes y a Daniel para llevar a cabo todo el ministerio que Dios les puso, así como quiso preparar al pueblo de Israel. Y qué raro que el pueblo de Israel, que no aceptó la reforma pro salud, no entró a la tierra prometida. Y usted ve la historia y siempre estuvieron adorando a los Baales y en otras cosas, hasta que Dios les quita la teocracia judía y se la da a los gentiles. Bueno, y a cómo Cristo Jesús, que hizo la reforma al irse a ayunar 40 días, 40 noches, pudo llevar a cabo todo su ministerio correctamente, bajo la sujeción de su Padre, porque así lo dice en Hebreos y lo dice en la palabra de Dios. Ahora a nosotros nos invita también, a nosotros que ya conocemos todas estas verdades, que tenemos la palabra de Dios como nuestra regla de fe, que oramos todos los días, que estudiamos su palabra, pues nos dice, hey, para prepararse para el primer ángel, segundo ángel y tercer ángel, los tres mensajes, tenemos que entrar a la reforma pro salud, sí o sí. Nada más que nosotros no queremos por nuestro, y discúlpenme hermano, yo me incluyo y ahí vamos todos incluidos, o casi todos, espero que haya algunos que no, pero
Ahí me incluyo yo también. Es en algo de lo que batallamos bastante. O sea, no es fácil, pero tenemos que doblegarnos o doblegar nuestras pasiones, nuestros gustos a los pies de Cristo Jesús, para que nos dé poder para avanzar. Y sí se puede, hermanos. Eh, sí se puede cuando nos entregamos a Cristo y le decimos, dame poder, reconociendo que yo no puedo porque a mí me gusta comer dulces, pasteles, fritos, papitas, carnes, embutidos, etcétera, leche y tantas cosas que a la vuelta de la esquina nos muestra que nos enfermamos igual que cualquier otra persona. ¿Por qué? Por nuestros malos hábitos. Dice también aquí este libro de Ministerio de la Bondad. La obra de la reforma, fíjense lo que dice aquí, la obra de la reforma pro salud es el recurso del Señor para disminuir el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar su iglesia. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer? Purificar su iglesia y para disminuir el sufrimiento de las personas en el mundo. Pero tenemos que practicarla, si no, no podemos hacer, no podemos llegar a ser, como dice aquí, instrumentos del Señor. Es, hermanos, es algo importante porque Dios quiere que seamos sus instrumentos. ¿Qué hacía Cristo Jesús cuando estuvo en el mundo? Llevaba salud al pueblo, salud física, salud espiritual. ¿Qué es lo que nos pide Dios que hagamos también nosotros en estos tiempos? Que llevemos al mundo como iglesia y individualmente, que llevemos al mundo salud física y salud espiritual. Mira lo que dice aquí. Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer una obra médico-misionera. Yo pregunto, hermanos, dice, hemos llegado a un tiempo, ya el tiempo ese ya llegó, nada más voltea a ver alrededor tus vecinos enfermos, tu familia, tus seres queridos. Si por lo menos alguien tiene diabetes, colesterol, hipertensión, tiene cáncer, tiene enfermedades, tiene total. O sea, llegó, dice, ya estamos en el momento, ya no es en un futuro, allá cuando, no, no, ya llegó el momento. Este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. La otra vez nos comentaba el hermano Mario que cuando él estaba eh, m- allá en los tiempos mozos, no sé qué era, hermano, pero cuando él estaba más joven en el hospital, no era tan común ver enfermos de cáncer, diabetes en jóvenes y en niños, hipertensión, pero al grado que estamos viendo ahorita. Ahorita ya es una pandemia, vamos a decirlo así. Ya casi niños con diabetes, cáncer, pero en una cantidad que es increíble y enfermedades por todos lados. Fíjate lo que sigue diciendo este libro. Solamente subrayé algunas partes que me llamaron a mí la atención. A lo mejor a ti al leerlo te llamó alguna otra parte de este libro tu atención, pero fíjate lo que dice. En cada ciudad grande debería de haber un cuerpo organizado de obreros bien disciplinados. No solamente uno o dos, sino veintenas deberían iniciarse en el trabajo. ¿En cuál trabajo? En el médico misionero. Pero dice, la palabra que me llama la atención, no solamente uno o dos, sino veintenas o sea, muchos. ¿Y quiénes son esos obreros? Solamente los que estudiaron medicina o enfermería o algún área médica. No, dice todos los que somos, todos los obreros. Debería de haber un cuerpo organizado de obreros bien, y la palabra aquí clave es bien disciplinados. ¿Disciplinados en qué? En el estudio de la oración, en el estudio y en la oración de la palabra de Dios, en la testificación unida con la reforma pro salud. O sea, es algo que Dios nos manda y aquí nomás lo toca bien superficialmente. Yo les recomiendo que lean los libros, primero la Biblia, lo que habla acerca de la Biblia de la Reforma Pro Salud. Debería prepararse un lugar donde pudiera darse tratamientos para las enfermedades comunes. Y aquí nos habla de que podría ser en la casa de algún hermano,
podría ser que entre todos hagamos como un dispensario médico donde pudiera darse pláticas, donde pudiera hacerse tratamientos. Aquí lo que nos falta, hermanos, aquí no es meternos a decirle, deja de tu tratamiento de cáncer. Yo te voy a decir cómo lo vas. No, sigue con tu tratamiento de cáncer, pero ahora yo te voy a decir cómo fortalecer tu cuerpo por medio de la reforma pro salud, de los testimonios del Espíritu Profecía y muy importante, por medio de la oración al enfermo. Ministerio de Curación habla mucho de eso, la oración al enfermo, enseñarle cómo debe de cuidar su cuerpo. Eso es lo que deberíamos estar haciéndonos, pero el problema es que primero no lo llevamos a cabo. Y como no lo llevamos a cabo, ¿qué es lo que sigue? Pues, ¿cómo le voy a decir a alguien? Ni siquiera tengo fe. ¿Cómo le voy a decir? Mira, si tú haces esto y oro por ti y tú oras por ti y mira lo que dice la palabra de Dios, te vas a sanar. Nos falta esa fe porque no lo estamos llevando a cabo, hermanos. La obra médico misionera debe ser parte de la obra de toda iglesia en nuestro país. Separada de la iglesia, no tendría no tardaría en ser una extraña mezcla de átomos desorganizados. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que deberíamos estar como iglesia unidos en la labor de la obra médico misionera. Como iglesia, todos unidos como un solo cuerpo de Cristo en este mismo sentir. Pero, ¿cuál será el porcentaje de la iglesia que lleva a cabo la reforma pro salud? Se los dejo ahí, pues yo no conozco la iglesia de Madero, ni la Gracia, ni cómo están llevando la reforma pro salud. Yo no sé, pero ¿cuál sería el porcentaje? Si no es muy grande y solamente uno o dos, pues es difícil que como iglesia nos unamos. Y entonces esos uno o dos que sí la están llevando y tratan de hacer una labor titánica, es como átomos que están dispersos por todos lados. Es muy difícil hacer esta labor. Tenemos que empezar todos como iglesia, participar de la obra médico-misionera, de la reforma pro salud, del estudio y la oración de la palabra, y entonces sí, todos unidos como un solo cuerpo, como Cristo en la cabeza del cuerpo, podemos llevar a cabo esta obra. Dice, mi corazón se entristece cuando miro nuestras iglesias que deberían relacionarse de corazón, alma y práctica con la obra médico-misionera. De corazón, alma y práctica con la obra médico-misionera. Y por último, aquí está eh, una advertencia. Nunca seréis misioneros, perdón, nunca seréis ministros según la orden evangélica hasta que mostréis un interés decidido en la obra médico-misionera. El evangelio de la salud y de la bendición y de la fortaleza, levantaos para ayudar al Señor contra los grandes poderes de las tinieblas. Miren, ¿quieres ser un ministro? Todos somos llamados a ser ministros de la palabra de Dios. Tienes que empezar a tomar decisiones difíciles, sí, pero dice, levántense para ayudar al Señor. Levántense para ayudar al Señor. ¿Quieres ayudar al Señor, a Cristo Jesús, en este ministerio de llevar el mensaje a otros, de llevar la salud espiritual y física? Pues levántese, dice, contra los grandes poderes de las tinieblas. Nos hace una advertencia. Que no se diga de nosotros, maldecid a Meroz, dice el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron en socorro a Jehová. ¿Quién es Meroz? Todos estaban preparándose para la guerra, todos habían enviado a miembros de las tribus del pueblo de Dios, menos Meroz. Ellos no fueron a ningún lado, no ayudaron en esta pues batalla que iban a tener. Y entonces maldecid a Meroz, maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron en socorro a Jehová. Queridos hermanos, solamente ya para terminar, este es un mensaje que nos da para este tiempo del fin. Es muy breve lo que viene aquí en estos párrafos. El lunes pasado, perdón, vimos acerca de cómo
todas las señales anuncian que Cristo ya viene pronto y nos invita con amor y con el poder que Dios tiene para que podamos ser siervos de Dios, ayudar en el avance del Evangelio, a tener la reforma pro salud de nuestras vidas, a tomar decisiones. Como muchos de ustedes saben, me salí muchos años de la iglesia, anduve en vicios y cuando quiero volver a la iglesia era muy difícil dejar todos esos vicios. Nada más uno de ellos, el cigarro. Bueno, y el alcohol, pero el cigarro, una caja y media diaria por muchos años. Para mí era imposible dejar esa caja y media de cigarro. Así que solamente clamando a Dios, y ya les he contado el testimonio de la iglesia, pero clamando a Dios es que Dios me quitó ese mal hábito. Estoy en la Amén. iglesia. O sea, y no es fácil, hermanos, pero aférrate al poder de Cristo. Él te da poder un día a la vez, porque son adicciones, son adicciones. Entonces, un día a la vez y pídele todos los días. Yo le agradezco a Dios todos los días, digo, gracias Señor, porque es tu poder el que me da la victoria sobre esas adicciones. Y así como me quitaste las adicciones del pasado, el vino, el alcohol, la cerveza, los cigarros, etcétera, el rock y todo aquello que tenía en mi vida, y me quitaste todo lo que es la harina, el azúcar, que para mí eso era imposible poderlo dejar, y me lo quitó 2 años y medio ya sin probar eso. Y ahora otra vez con lo de la carne. Hermanos, sí se puede si nos aferramos a las promesas de Dios. Sí se puede, pero hay que doblegarnos. Eso es algo que yo aprendí cuando tenía las adicciones. Si no me doblego mi orgullo y pongo como mi prioridad las cosas de Dios, no va a pasar nada en mi vida. No es fácil. Yo sé, hermanos, no es fácil. Eso tú tienes que decirle a Dios, dame poder tomar el espíritu, pero sí, a tomar la Biblia, estudiar libros y cómo hacer los cambios en tu vida para que lleves esa reforma pro salud correctamente. Así que, hermanos, pues este es el mensaje. Es un mensaje muy breve el que nos da este libro del Ministerio de la Bondad, que lo vimos entre el lunes y hoy. Y como les dije el lunes, como decía con Job, que hemos estado estudiando, cuando te toca en lo que te gusta y en tu cuerpo y donde tú crees que tienes salud y tienes todo, y ya entonces tienes que tomar una decisión, ahí es donde viene lo difícil. Ahí es donde podemos llegar a decir, es que es un exagerado, es un... No, hermanos, es que es la palabra de Dios lo que lo dice. Todo lo que yo les dije ahorita está en la Biblia, todo lo que les leí está en el libro de Ministerio de la Bondad. Tomemos nuestra decisión. Que Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana, primeramente, queremos pedir perdón por cada pecado que hay en nuestras vidas, por las malas Amén. decisiones y por querer satisfacer nuestra vida antes de ponernos a los pies tuyos. Señor, perdona esos pecados, que la sangre de Cristo nos limpie y nos dé poder para salir victoriosos. Señor, Amén. también en esta mañana queremos agradecerte porque tú estás con nosotros. Tu presencia siempre está a nuestro lado y tu poder está a nuestra disposición en cada momento. Así que, Señor, te agradecemos por tu infinito amor, misericordia y porque eres tardo para la ira y lleno de misericordia y amor para con nosotros. Señor, Amén. gracias por la paciencia que nos tienes también y gracias porque tú nos escuchas, atiende nuestras oraciones y estás a nuestro cuidado en todo momento. Te agradecemos y te pedimos un día lleno de bendiciones, y que cada uno de nosotros podamos realizar nuestras actividades con alegría y gozo en el corazón. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.